Para seguir charlando, Adri, de todo lo que venimos contando, de lo que tiró en su programa Viviana Canosa, de todos los personajes, lamentablemente las personas que terminaron siendo salpicadas por esto, lo que está pasando en la justicia, lo que se dice, lo que no se dice, nos pareció interesante, pues siempre es interesante charlar con él, invitarlo a Franco Torcha. Hola, Franco. Hola, Franco, ¿cómo estás? Gracias por venir. A mí me encanta hablar con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, hicimos un salpicado porque la información es mucha realmente, y además es muy desprolija, digamos, porque también es una causa que está toda redactada en potencial, eso en primer término, ¿no? Exacto. Una periodista que empezó a primero a decir esto, en principio sin pruebas, sí se acercó a los tribunales y habla, por lo menos en ese expediente, en lo que hay, todo en potencial, y un montón de gente que terminó estando salpicada y que tuvieron de manera obligada que salir a defenderse. Sí, la involucran, ¿no? Claro, en algo que, bueno, se tendrá que investigar. Ahora Viviana Canosa insiste en que el lunes va a volver a los tribunales de Comodoro Pi, pero queríamos una primera reflexión porque digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que está pasando, pienso yo, en la tele? Que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, o una comunicadora al menos importante, al menos del sistema de medios que tenemos en nuestro país, porque no es X de acá a la esquina o que presenta una denuncia sin prueba, es una comunicadora que tiene un espacio, que tiene una responsabilidad y que está hablando de esta manera e involucrando y generando consecuencias graves en un montón de gente y en sus familias. Sí. Pienso que la comunicación, como tantas otras áreas de nuestra vida hoy, está especialmente privatizada en este momento. Es decir, tuvo que, justamente por intermediación de Mariana Fabiani, con quien trabajo, accionar y poner una pausa a Adrián Suar para que esto se detenga. Hasta ese momento, ningún organismo del Estado, porque no hay más un organismo del Estado dedicado efectivamente ni a la prevención de este tipo de prácticas comunicativas, ni en todo caso a posteriori a la erradicación, pudo actuar porque, repito, no existen esos organismos del Estado. Y porque entonces la comunicación está más que nunca, repito, como tantas otras áreas de nuestra vida en este momento, con el gobierno de Javier Milei, librada a la buena de la responsabilidad individual de los comunicadores, que por supuesto la tenemos, sé que los aquí presentes la tenemos, pero no es lo único en lo que se puede descansar, porque si solo vamos a apelar a la responsabilidad individual de periodistas, bueno, efectivamente pasan luego estas cosas. Está la responsabilidad empresarial, está por sobre todas las cosas, además, en última instancia, la responsabilidad del Estado. Pero quiero decir algo, tampoco actuó un fiscal de oficio o una fiscal de oficio, fueron varios días de amenazas al aire. Yo no sé hasta dónde tenemos conciencia de haber visto antes un episodio de estas características o no. Quizás vinculado a la política, pero como esto no está, por lo menos no de manera directa, vinculado a la política, no termina, me parece, que de indignar y de movilizar como debería, porque fueron un montón de días, insisto, casi una semana de amedrentamientos, de un nivel de hostigamiento y de denuncia débil, pero denuncia al fin, como pocas veces se vio. Que ella siga empleada, y no estoy apelando a la desocupación de nadie. Estoy tan solo diciendo que una persona así siga al aire de ahora en más, después de lo que hizo, constituye ya de por sí una alerta, porque significa una vez más que nuestra profesión, que tanto cuidamos y que tanto defendemos por obvias razones, puede estar en este momento ejercida por cualquiera. ¿Pasaría lo mismo en la medicina? ¿Pasaría lo mismo en el derecho? Me parece que puede que sí, en muchas instancias, pero con esta dimensión pública, desde un canal líder o desde una empresa importante, no importa si gana o pierde en el rating, es lo de menos, no interesa. Desde una empresa importante como es efectivamente el Grupo Clarín, que te guste más o menos, es una empresa periodística importantísima en Latinoamérica, es insólito. Además, la pedofilia, que sin dudas es una tragedia, que demanda seriedad. Seriedad en la persona que hace la denuncia, seriedad en los comunicadores, seriedad también en la justicia a la hora de investigar. Pero hoy también lo que estamos viendo, y vos mencionaste a Javier Milei, un momento en la Argentina donde se arremete contra la diversidad, ¿no? La diversidad sexual. Esto es Davos, ¿verdad?
Este es el discurso de Davos, porque Milei en Davos llega más lejos que ningún otro primer ministro o presidente del mundo. Ni Trump fue tan salvaje cuando asumió de vuelta en enero como fue Milei en Davos. Pero hay que decir que las palabras de Milei en Davos son una especie de calco de lo que otros representantes de movimientos ideológicos análogos a La Libertad Avanza dicen en el mundo entero, ¿no? Efectivamente, la conexión, pedofilia, personas LGBT, más concretamente gays, pero últimamente, más concretamente, personas trans, aquí hay una especie como de énfasis a poner, ¿no? Es decir, el hecho de que sean hoy en el mundo entero las identidades trans las más atacadas y condenadas a la inexistencia. Pero perdón, ¿podemos decir que la batalla cultural que quiere dar este gobierno está más encarnizada que nunca? Sin lugar a dudas, lo que ocurrió después de Davos y de 2 millones de personas en la calle en la marcha del 1 de febrero es que el gobierno una nota intentó tomar. No estoy diciendo que haya cesado, estoy diciendo que esto generó, porque tenemos información al respecto, discusiones internas en Casa Rosada. Es decir, hubo problemas en Casa Rosada después del discurso en Davos. Sobre todo porque Milei estaba absolutamente doblegado ante la asesoría que recibe de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, y eso de algún modo no es que haya cesado hoy, pero sí que entró en una zona un poquito más cuidada, a la manera en que cuida las cosas, por lo menos el gobierno de Milei, que en muchos sentidos es muy descuidado, ese cuidado. Ahora, lo que quiero decir es que Milei no es nada original si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que acaba de hacer la Corte Suprema en el Reino Unido, que volvió a decirle a ingleses y a inglesas que se es mujer o se es varón si se nace solamente mujer y si se nace solamente varón. Es decir, este es un concierto internacional que crece de forma internacional y de forma especialmente, diría yo, virulenta hacia las identidades trans en este momento, aunque no solamente hacia mujeres y varones trans, pero sobre todo hacia las identidades trans. Por eso Canosa tampoco es nada original. Por un lado, porque replica Milei en Davos. Por otro lado, porque según la información con la que contamos en este momento, ella reprodujo de manera acrítica y de manera bestial lo que un movimiento importante en América Latina viene diciendo y comprando de esa manera a comunicadores y comunicadoras con mis hijos no te metas. En nombre de la pedofilia, en nombre del cuidado extremo de menores, atacar a la población LGBTIQ+. En la historia, ustedes lo recordarán, a los varones gays como quien les habla, se nos decía efectivamente pedófilos. Esto fue así durante décadas y décadas y décadas. Bueno, este discurso vuelve renovado en contra de nosotros, pero en contra, insisto con esto, sobre todo porque hay que poner un especial énfasis hacia las identidades trans. Por eso el ataque a Lizzie Tagliani es mentira, que es porque Lizzie fue peluquera de ella. Sí. Todo eso es circunstancial, y además fue accesorio. A Acosta también. Por supuesto. A Lizzie por eso Acosta. lo digo, exactamente. Sí. Prestemos atención en ese sentido allí. Y luego, por supuesto, así a personas afines a esas personas, ¿no? Sí, a los o amigos o amigas, tampoco es casual. Entonces, aquí hay un movimiento internacional que en el caso de la Argentina tiene que ver con la presencia de este mamarracho con el que el presidente se sacó fotos, ¿no? Y que la misma ministra Bullrich dijo en las últimas horas, no lo voy a atender porque es un abusador. Sí, Tim Ballard. Tim Ballard, exactamente. Bueno, y... que también asocia la pedofilia con los homosexuales, porque las Tim mujeres Ballard trans. Es de la extrema derecha. Entonces, pero mi pregunta es, vos no tenés, no sé si plantearlo como no tener dudas, pero digo, tenés bastante claro que detrás del discurso que instaló Viviana Canosa, no sé si está directamente este hombre, pero sí está este pensamiento de extrema derecha. Este pensamiento está, en el caso puntual de Canosa, no es un pensamiento nuevo, digamos. En este punto ella es coherente. Hace rato que vienen vistiendo de manera muy cruel y muy sangrienta a feminismos en líneas generales. Y bueno, ella ahora se piensa, entiendo, distanciada de Milei, pero en esto está en línea directa con el pensamiento de La Libertad Avanza, por lo menos el pensamiento mayoritario de esa fuerza política. Sí, hay un movimiento poderoso en toda América Latina que tiene financiamiento de Trump, que es Con mis hijos no te metas. De Trump y de muchos movimientos neopentecostales
en América del Norte, en Estados Unidos, es decir, una rama muy, muy renovada. El neopentecostalismo es un tipo de evangelismo muy peculiar y en América Latina los movimientos neopentecostales tienen mucha fuerza. Con mis hijos no te metas ha hecho desastres en Chile y en Perú, concretamente, y cada vez más va a empezar a tener más fuerza. Claro. En la Argentina claro. vemos, ¿no?, que el presidente cada vez que habla, yo digo que cada escenario lo convierte en un ringside, en un ring, golpea y contragolpea a la sociedad democrática. Lo hizo en Davos, pero también desprestigiando el presidente a la comunidad LGTB, Franco. Permanentemente, permanentemente. Y para quienes decían, fíjense, que lo de Davos había sido una pavada, yo esto me cansé de leerlo. Había gente que decía que había sido una pavada. Decía lo minimizaba. Y que no iba a generar consecuencias legales. Pues bien, así como dije, una nota tomaron, también tengo que decir que automáticamente, recordemos, el presidente de la Nación decretó que las infancias y las adolescencias trans tienen que dejar de recibir tratamiento hormonal. Eso es condenarlas a muerte. Para una infancia y una adolescencia trans, dejar de tener, en todo caso, no cualquier infancia y adolescencia trans recibe tratamiento hormonal. Esto también hay que decirlo enfáticamente. Pero sobre todo para las adolescencias trans o juventudes trans, interrumpir, verse privada de un tratamiento hormonal es básicamente morirse, es un identicidio, es matar a esa persona. Esto ocurrió, ¿qué generó? Judicialización. Entonces hay amparos para que personas que habían dejado de recibir por parte del Estado ese tratamiento puedan seguir recibiéndolo. Vengo de dialogar con una persona que tiene DNI no binario, es decir, que su DNI no tiene ni casillero masculino ni casillero femenino, sino casillero X, el decreto presidencial de Alberto Fernández, que fue un decreto, no fue una ley. Acá esto hay que señalarlo. Bueno, hay 2 personas en la Argentina que no están recibiendo su jubilación porque el ANSES les está diciendo en este momento, nosotros no reconocemos una persona que en el DNI tenga X. El ANSES de Javier Milei lo está diciendo en este momento. Entonces el ataque, para aquellos que piensan que se trataba de que iba a derogar la ley de matrimonio igualitario, no, en la Argentina todavía no va a ser quizás ese el ataque concreto y deliberado, pero empieza a ser otro y a veces es muy subterráneo. A veces realmente, o en la mayoría de los casos, hay que estar muy en tema para darse cuenta hasta dónde está llegando. Igual con lo que hizo en Davos. Alcanza y sobra. Pero Franco, la sociedad, me acuerdo que con Lucila lo habíamos hablado, la sociedad argentina, una parte de ella, ¿tiene recursos internos para soportar cada impacto del presidente? Qué pregunta fácil que me haces. No lo sé. Siento que sí, porque nuestra tradición de movilización llegó a que seamos 1 millón o 2 millones, perdón. Claro, yo creo que ese stop en ese momento se dio. Ese hasta acá en ese momento se dio. Sí, exacto. Siento que en otro sentido también puede darse y a veces también, depende del día, me siento especialmente escéptico o pesimista. Y siento que sobre pretexto de una inflación que era relativamente baja, creamos uno en el número, y sobre texto de otro montón de cuestiones vinculadas sobre todo a la macroeconomía, no. A mí lo que me parece más impactante de lo que ocurre en líneas generales hoy es que veo mucho aislamiento, veo mucha reclusión, un retraimiento en la vida privada de cada quien y veo poca, a veces, no siempre, pero veo poca movilización en líneas generales. De cualquier manera, con lo que acaba de ocurrir, fíjense, pese a que no hay organismos del Estado, pese a todo, bueno, Adrián Suárez tuvo que frenar a Viviana Canosa. No deberíamos haber dependido de la voluntad de un llamado personal de Adrián Suárez. Esto es lo que quiero decir. Es decir, esto no se puede permitir y no se puede hacer en las prácticas comunicativas. Quienes nos dedicamos a esto lo sabemos. Entonces, para mí va a quedar esto como una especie de película inolvidable de este momento de la Argentina. Yo, haciendo un paralelismo, digo, está bien que se haya frenado, porque entiendo como que le dijo algo así como no quiero que esto sea una casa de brujas, ¿no? Era como una frase que había trascendido en principio de una conversación que habría tenido con Canosa. Pero yo pensaba también el otro día, ahora hablamos particularmente de medios, pero creo, y te pregunto a vos, como sociedad, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer autocrítica. Esto no pasa solo en este ámbito. ¿Cuántas denuncias
falsas existieron y yo lo sé también porque estoy bastante cercana, alguien que trabajó mucho en el gobierno de la ciudad, en las escuelas y demás, dentro de, por ejemplo, instituciones escolares que dejaron en un lugar tremendo y consecuencias tremendas para profesores de música, maestras, qué sé yo, que poco capaz tenían que ver con eso, digo, y también fueron mediatizadas, expuestas. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Faltaba mucho, digamos, Se viene eso igual, para mí, viene un rebrote de eso y de ciertas prácticas que no, de ciertas prácticas de discriminación que no están tan presentes en la actualidad argentina, pero que este movimiento político las va a calcar de Estados Unidos y de Europa. Por ejemplo, la cuestión de los baños. Que en Estados Unidos en este momento la cuestión de baño de mujeres, baño de hombres es fatal porque hay falsas denuncias sobre comportamiento de personas LGBT en los baños de mujeres, por ejemplo, de personas trans, y en los baños de hombres, que son todas insostenibles, son todas falsas de toda falsedad, pero con esto hay líderes vinculados a Trump que hacen desastres en muchos estados de Estados Unidos. Entonces siento que Milei en cualquier momento va a calcar la cuestión de los baños y van a instalar en la Argentina, todo. Claro, la cuestión de los baños. Exactamente, quiero decir, lo que digo es que sí, claro, por supuesto, pero desandar esto implica para todos nosotros, los que estamos comprometidos con esto, muchísimo trabajo, porque por supuesto estábamos en otro estadio, creyendo efectivamente que teníamos que seguir en un sendero que era absolutamente otro, pero asistimos a un momento del mundo en el que se trata de pensar que hubo un tiempo que fue hermoso y en el que todos nosotros no estábamos ni demandando, ni en la calle, ni queriendo participar de la vida social, y no es así. Ese tiempo nunca fue hermoso porque era un tiempo que condenaba a muerte a diario nuestras propias vidas, las de algunos mucho más que las de otros, ¿no? Franco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más La Voz de la Calle.